continuamos con nuestro curso de V-Ray. En la clase anterior habíamos terminado de comprender de manera general y de manera puntual también en los casos que hacía falta todas las propiedades de esta segunda pestaña del V-Ray. La última opción que vimos era la opción de la cámara. Y en el video anterior, el final fue que habíamos quedado en continuar con la opción de iluminación indirecta o del Global Illumination, que genera el cálculo de toda la iluminación arrojada sobre todos los objetos dentro del Trimax. Recuerden que comenzando este curso nosotros habíamos asignado para los rebotes primarios de estos cálculos de fotones de luz y Radiance Map, y para los rebotes secundarios de los cálculos de luz de la escena, el Light Cache. En la opción del Irradiance Map seleccionamos en la categoría del Built-in Presets, es decir, de cómo se va a procesar el Irradiance Map, seleccionamos la opción del Very Low para garantizar imágenes con un bajo tiempo de render para efectos de esta clase. Y en el área del Light Cache bajamos todas las subdivisiones que vienen por defecto en un valor de 1000 y las llevamos a un valor de 250 para poder obtener nuevamente imágenes con un precio de render, con un tiempo de render muy económico para efectos de este curso. Pero en este video nos vamos a concentrar en de qué se está tratando, o sea, y cómo va a computar y procesar el 3D Max, tanto el Irradiance Map como el Light Cache, es decir, de qué se tratan todos estos procesos. Bueno, habíamos identificado que para los rebotes primarios habíamos asignado el Irradiance Map y dentro de la categoría habíamos asignado el Very Low. Existen otros presets, de otros presets o otras categorías predefinidas de la configuración de este Irradiance Map. Si desplegamos la lista, vamos a ver cada una de estas opciones. Vamos a ver que está la opción Very Low, Low, Medium, Medium con especialización en animación, el High con especialización en animación y el Very High, que obviamente no necesita una especialización en animación porque es el método más alto. Para efectos de esta clase voy a posicionarme en la opción del High y vamos a renderizar. Cuando presiono Render y selecciono la opción High, en este caso tengo un render con mucha resolución de render. Vamos a colocarle por acá 800 por 600. Renderizamos. Ahora sí. Vamos a hacer más pequeño el render y nuevamente ubicarlo donde estaba. Excelente. Vamos a cancelar el render y volver a aplicar el render. Es aquí donde quiero que nos concentremos. Fíjense que hay una primera fase de cálculo, una segunda fase de cálculo, una tercera fase de cálculo y una cuarta fase de cálculo del Irradiance Map, y cuando termine esta, entonces empieza a renderizar nuestra imagen. Estas fases no las habíamos podido detectar con rapidez porque en la opción Very Low, cuando renderizamos, ocurren muy rápido y no hay 4 fases sino solamente 2, y entonces no sabíamos exactamente qué estaba funcionando. Nuevamente voy a ubicar la opción High y voy a renderizar. Cada una de estas fases son como barridos que está haciendo el Irradiance Map para ir depurando fase tras fase los cálculos de los rebotes primarios de los fotones de la luz en esta escena del Trimax. Vamos a cancelar este render y explicar un poco más a fondo esta propiedad. Para comprender mejor cómo está funcionando este Irradiance Map, es necesario activar esta opción, esta casilla que está acá, que se llama Show Calc Phase, es decir, mostrar la fase de cálculo de este proceso. Lo vamos a encender y nuevamente al aplicar render por acá o render por este botón, el efecto es el mismo. Cuando aplicamos render, vamos a ver la primera fase de cálculo, el primer barrido del Irradiance Map. Luego vemos el segundo barrido y depuración de la imagen. Luego vemos el tercer barrido y luego vamos a ver el cuarto barrido previo a la generación de esta gran imagen final, con el resultado final. Entonces de eso se trata el Irradiance Map. El Irradiance Map está haciendo barrido tras barrido el cómputo y el procesamiento de todos los fotones de luz en la escena, pero los rebotes primarios de estos rebotes de luz, es decir, la fuente de luz el rebote primario es comprendido entre la fuente de la luz hasta la primera vez que rebota en una superficie. Una vez que ese haz de luz ha rebotado en esa superficie y se fragmenta y empieza a rebotar en otra superficie y en otra y en otra y en otra y va rebotando y rebotando y rebotando, todos esos rebotes secundarios son procesados por el Light Cache, pero por ahora estamos configurando las opciones de Irradiance Map. Entonces,
el activar la fase de cálculo nos muestra el proceso. Nuevamente voy a aplicar el render para que veamos la fase de cálculo. Y es muy importante que notemos que la imagen que se está produciendo en esta fase de cálculo es muy oscura. Y no tiene que ver o no nos está indicando cómo va a quedar la imagen final real, porque fíjense que el contraste, vamos a esperar que empiece a renderizar allí, lo voy a cancelar. El contraste entre la imagen final producida y la fase de cálculo del Irradiance Map es muy notable. Por lo tanto, el habilitar la opción de Irradiance Map en el V-Ray para que nos muestre la fase de cálculo, es decir, habilitar este ganchito, simplemente nos puede mostrar la fase de cálculo. Sin embargo, no tiene ninguna utilidad rentable para nosotros como artistas el ver o no ver esta fase de cálculo. ¿Ok? Porque no nos está sugiriendo nada, simplemente está calculando la luz, pero no nos está indicando cómo va a quedar la imagen al final. Caso muy distinto ocurre con el iCatch, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, vamos a apagar esta fase de cálculo del Irradiance Map, ¿ok? Y vamos a seleccionar nuevamente la opción Very Low. ¿Por qué vamos a seleccionar la opción Very Low? Bueno, porque estamos haciendo puros render de prueba en este momento en la clase. Y quiero hacer eficientes mis tiempos de render. Entonces, aquí viene un pequeño consejo y un pequeño truco ninja. Todos estos presets, todas estas categorías predefinidas del procesamiento del Irradiance Map tienen muy buenos valores. Nosotros podríamos seleccionar la opción Custom y personalizar todos estos valores hasta generar un efecto o generar un resultado ideal para nosotros. Sin embargo, jugar con todos estos parámetros hasta configurar el valor ideal, pues tiende a llevarnos a consumir mucho tiempo de trabajo, y la idea es optimizar y rentabilizar, el tiempo que estamos invirtiendo en el desarrollo de un proyecto. Entonces, recomiendo muy positivamente, lo recomiendo con los ojos cerrados, confiar en cada uno de estos presets. Es decir, si el Trimax está indicando que el preset que va a usar es Very Low, el Irradiance Map se va a calcular en el menor rango posible para entregar un nivel de calidad decente. El Medium pues funcionará en un rango Medium, el High en un High, el Very High obviamente es el máximo, pero los tiempos de render llegando a medida que vamos aumentando en la calidad del cómputo de los rebotes primarios de luz, pues va aumentando considerablemente el tiempo de render. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Very Low es lo ideal para hacer los renders de prueba en casa, pero para entregar imágenes para clientes podríamos usar un término medio o incluso un término alto si disponemos de tiempo. Y si ya estamos cerrando nuestra oficina o estamos a punto de irnos a dormir y la computadora o el ordenador se puede quedar mucho tiempo haciendo un render, podemos seleccionar la opción Very High y obviamente el render se va a tardar mucho más tiempo, pero el cálculo de los rebotes de luz va a ser óptimo. Para efectos de este curso vamos a mantenerlo en Very Low, seleccionamos la opción Very Low, minimizamos la opción del Irradiance Map. Por ahora no nos vamos a afectar, no nos vamos a meter e involucrar con ningún otro parámetro, no quiero complicar más este curso, es muy básico y estoy dando esas herramientas específicas para hacer el Trimax con el V-Ray eficiente. Entonces minimizamos el Irradiance Map y ahora nos vamos a controlar el motor o el submotor que está procesando los rebotes secundarios de la luz, que es el iCatch. Lo vamos a desplegar. Él por defecto tiene un valor de 1000. ¿Ok? Nosotros comenzando el curso lo llevamos a un valor de 250 para garantizar que este render se tome menos tiempo en producir. Y básicamente, ¿de qué se trata este valor de subdivisiones? Bueno, se va a calcular en una muestra de este porcentaje de área tantas subdivisiones. Quiere decir que se están procesando 250 subdivisiones del cálculo del procesamiento de cada haz de luz que tiene un rebote secundario en la escena, y se están haciendo 250 muestras, 250 subdivisiones por muestra. Por defecto este segundo valor viene en 2, ¿ok? Es el valor ideal, perfecto, para render de prueba en casa. Nosotros podemos llevar este valor de subdivisiones a un valor como el que venía por defecto del iCatch en 1000 y podemos renderizar. Y fíjense que ahora el proceso del iCatch, que antes no notábamos porque era muy rápido, eran 250, vamos a renderizar de nuevo. Fíjense que ocurre muy rápido y apenas lo podemos detectar. Vamos a cancelar de nuevo.
Si lo llevo a un valor de 1000 y aplico render de nuevo, el eye catch vamos a poder esa barra, poder ver que se está haciendo ese proceso de esa fase. Inmediatamente termina el eye cache, empiezan los procesos de Radiance Map. Recuerden que estamos en Verilog, por eso se hizo muy rápido, y luego se renderiza la imagen. El eye catch tiene una ventaja. Si activamos la opción de que nos muestre la fase de cálculo, él tiene una casilla similar a la casilla que vimos anteriormente en Radiance Map. Si la encendemos, el 3D Max nos va a mostrar, el V-Ray nos va a mostrar en 3D Max esta fase de cálculo del eye catch, y cuando lo enciendo y le aplico render, fíjense que nos está mostrando ahora lo que está procesando en esta fase de cálculo. ¿Cuál es la ventaja de este proceso? Que yo puedo cancelar el render. Fíjense que el eye catch, a pesar de que tiene esta especie de pigmentación y la imagen es muy sucia, nos está indicando cómo se está comportando la luz, la sombra y algunos materiales. Entonces, con el pasar del tiempo usando V-Ray en el 3D Max, nuestro ojo como artista se va a ir especializando y nos va a indicar, a pesar de que ya es en una vista previa del eye catch, si hay algún error de reflectividad, si hay alguna luz que no está encendida. Por acá podemos notar que la escena está muy oscura, entonces probablemente hay que agregar una luz por esta zona para hacerla más iluminada y que no se vea esta sombra oscura que se va a generar por acá. Tal vez esta tetera no debía ser verde y tenía que ser de un color azul, o tenía que tener un material de cromo o de vidrio, etc. El activar la fase de cálculo del eye catch nos permite tener una vista previa muy cercana a lo que va a ser el resultado final, a diferencia del Radiance Map, que era muy oscura y no nos decía mucho. Esta dice bastante, y entonces podemos cancelar el render. Y por ejemplo, si un render iba a tener un tiempo estimado de 45 minutos en producirse, ya no tenemos que esperar 45 minutos para que se renderice toda la imagen para darnos cuenta del error, sino que simplemente renderizando y viendo la fase de cálculo y detallando con ojo clínico que podemos detectar algún error, puedo cancelar el render y me ahorro 45 minutos de espera de la generación de esta imagen para darme cuenta del error, cuando del error me puedo dar cuenta acá. Nuevamente, la experiencia les va dando el ojo clínico para detectar todos estos problemas. De igual manera, en ocasiones ya muy específicas, donde ya están viendo detalles muy particulares de la escena, sí van a tener que esperar los 45 minutos que coloqué de ejemplo para la construcción de una imagen final, para apreciar todos los detalles que se están utilizando y poder detectar algún error con mayor precisión. Pero el eye catch tiene esta ventaja y nos permite presenciar y permitir esta vista previa que nos da este colchón de tiempo para poder cancelar un render. Entonces esto es un buen truco, es una buena herramienta y se las recomiendo. Siempre activar la fase de cálculo del eye catch. En cuanto a las subdivisiones, esto aquí tiene que ver intrínsecamente, está muy vinculado con la resolución de la imagen. Si nosotros estamos trabajando con resoluciones cuyo valor máximo en píxel no supere los 1000 píxeles, las 1000 unidades, es decir, si yo todavía estoy trabajando con render cuyo valor máximo de pixelaje está en el rango de los 1000, podríamos utilizar en Indirect Illumination, en las subdivisiones del eye catch, podríamos usar valores del eye catch entre 600 y 250. Nos daría un valor decente para procesar imágenes relativamente pequeñas como esta. Ok, recuerden, si estamos utilizando valores de HD como 1920 por 1080 píxeles y el valor mínimo, ya no es el valor máximo, sino el valor mínimo de la resolución de la imagen que estamos produciendo supera los 1000 píxeles, entonces les recomiendo que en el área de Indirect Illumination usemos valores de subdivisiones que superen las 1000 unidades de subdivisiones, y podríamos usar un valor óptimo de 1500 subdivisiones. 1500 subdivisiones es un buen cálculo para los rebotes secundarios del eye catch, para imágenes de producto final, ¿okay? Para producir, estoy hablando de herramientas de trabajo profesional, como si ya estamos trabajando para algún cliente o para alguna pieza final. Y si estamos renderizando en Full HD, 1920 por 1080 píxeles, en Indirect Illumination las subdivisiones del eye catch en 1500 es un buen valor.
Si necesitamos renderizar imágenes más allá de estos valores, porque se van a imprimir en gigantografías, en murales, en viniles, en publicidad, etcétera, entonces los valores de la iluminación indirecta del Light Catch los podríamos llevar un poco más altos, a 2000, y podríamos reducir el área de muestra de 2 a 1, perdón, de 0.02 a 0.01, y esto está garantizando que en un espacio más pequeño, de una muestra más pequeña, hay mayor cantidad de subdivisiones. Por lo tanto, los cálculos secundarios van a ser mucho más eficientes. Esto, esto naturalmente va a generar que nuestros tiempos de render suban y se incrementen considerablemente, más allá de que si estamos trabajando en imágenes para gigantografías y ya la resolución, aumentarla. Si ya aumentar la resolución hace que el tiempo de render se tarde, imagínense aumentar las subdivisiones y la muestra de las subdivisiones. Entonces hay que estar muy atentos con esto. Siempre es bueno jugar con Verilog si estamos haciendo prueba, mantenernos en rangos de prueba por acá en 250 o 500 subdivisiones, con una muestra en .02 para hacer pruebas y para hacer imágenes finales, puedes ajustar estos valores. En mi experiencia personal, y aquí les voy a dar un consejo en lo que yo he interpretado con labores personales, la mayoría de los casos los clientes no tienen tanto tiempo para esperar tanto tiempo por un render. Y si no cuentan con un buen equipo de trabajo, con un buen ordenador que les garantice el procesar toda esta información, es decir, llevar todo esto high, al valor más alto y a los valores más óptimos para obtener la mejor calidad de imagen, si no tienen un buen equipo que les convierta toda esa exigencia de calidad en un tiempo de render razonable y tienen un equipo muy modesto, estoy hablando de equipos modestos, puede ser un quad-core o un procesador i3, un procesador i5, eso es el promedio más o menos de equipos modestos. Yo recomiendo mantenerse en valores estándar. Por ejemplo, podríamos llevarnos a un punto medio para producir una imagen final, ya no irnos al punto high, ¿ok? Incluso podrían entregar imágenes de carácter final para algún cliente usando el cómputo del Irradiance Map en Verilog, pero allí los invitaría a hacer las pruebas en casa. No hago las pruebas aquí en la escena porque todo el nivel de detalle y la muestra de esto va a depender mucho de la iluminación de cada escena y de cada proyecto, porque cada proyecto es distinto. Entonces lo que quiero decir con esto es que, bueno, depende del proyecto. Ustedes sabrán si low es suficiente para entregarle a un cliente o deben irse un poco más arriba o deben irse un poco más arriba para obtener una mejor calidad en el cálculo de la iluminación de los rebotes primarios. Y si estamos hablando de los rebotes secundarios de Light Catch, pues un valor promedio que siempre sirve para todos los resultados es 1500. Es un valor que siempre me gusta usar. Si estamos trabajando con renders muy grandes, entonces yo podría llevar este valor un poco más grande y reducir la muestra, pero nuevamente yo cuento con un equipo que me permite correr estos riesgos de relatividad de tiempo de render y calidad, y puedo decirle, bueno, puedo exigirte un poco más al ordenador de trabajo, puedo exigirle un poco más para producir la imagen, y él va a cumplir eficientemente con eso en un tiempo de render, a diferencia de un equipo modesto en la que exigir tanto tiempo implica que el ordenador va a estar mucho tiempo renderizando y entonces se deja de hacer rentable. Se los digo porque en el pasado, cuando tenía equipos de trabajo modestos, estoy hablando de dual core o quad core, o sea, equipos muy modestos, cuando me empecé a iniciar con 3D hace algunos años y con V-Ray hace algunos años, cometía esos errores de principiante, de exigirle mucho al ordenador de trabajo y la calidad, por supuesto, no era tan notoria para el cliente de ese momento, ¿ok? Entonces podría jugar con eso, o sea, en ese momento de haber escogido parámetros en Verilog, pude haber generado imágenes en menor tiempo, el cliente pudo haber estado feliz en menor tiempo y no hubo o no habría la necesidad de llevar todos esos valores a high porque eran clientes bastante modestos. Bueno, este es como un paréntesis de una experiencia profesional y un consejo profesional para el manejo del Light Catch y del Irradiance Map. Existen otros formatos, por ejemplo, los rebotes secundarios se pueden procesar por el Photon Map o el Brute Force. Igual los rebotes primarios, Photon Map y Brute Force. Sin embargo,
Estoy centrándome en estas dos opciones porque son las más rentables para el trabajo en V-Ray, para crear render más económicos o para crear buenos render con buenas calidades en tiempos aún mayor de render, pero manteniendo una buena relación precio-valor. ¿A qué llamo precio-valor? Bueno, a la cantidad de tiempo de render que se está invirtiendo y a la imagen que vamos a obtener de ese tiempo de render. Espero les haya servido mucho esta clase. Nos vemos en el video que viene para continuar con más de V-Ray. Hasta luego.